Soy Oscar González y hoy 22 de abril me encuentro en la casa del abogado Eduardo Torres, miembro de la Organización de Derechos Humanos Provea y abogado defensor de un grupo importante de presos políticos actualmente en Venezuela. Se afirma que el 9 de mayo de 2025 tuviste una última comunicación con tu familia y Provea denunció luego que fuiste víctima de una desaparición forzada. Días después el SEBIN declaró que estabas detenido en el helicoide. Gracias por aceptar la entrevista. La primera pregunta, ¿de qué se trataba esa reunión en Parque Central luego de la cual te detuvieron ese día el año pasado? Ese día del 9 de mayo yo salí de los tribunales contencioso administrativo defendiendo a unos trabajadores despedidos del CENIAT. En la ruta hacia mi casa me detengo en Parque Central para hablar con un colega sobre unos presos políticos y presos también injustamente detenidos en Petare. Entonces me bajo en el Parque Central, tuvimos una reunión como de 1 hora y ya casi a las 4 de la tarde el SEBIN esperó que yo salí de Parque Central en unos locales que están cerrados y 3 funcionarios, pero vestidos de civil, con armas cortas, 9 milímetros, me abordaron en la parte más sola. Yo logré evadirlos, me devuelvo hacia la panadería de Parque Central e inmediatamente digo, soy el abogado Eduardo Torres, me quieren, graben por favor. Una muchacha intenta grabar, le roban el teléfono. Y ahí se da entonces una detención arbitraria porque no tenían orden y tampoco le dijeron a mis familiares ni me permitieron la llamada a mi familiar y mi abogado que está en el artículo 44, de tal manera que hay una desaparición forzada porque mi esposa al día siguiente con los abogados de Provea asistieron al SEBIN y preguntaron si yo estaba, fueron también a la PNB, a la DIGESIN, a todos los órganos y en todos los órganos negaron, por eso también se habla de una desaparición forzada. ¿Qué pasó contigo durante la estadía en ese tiempo que estuviste detenido? Lamentablemente, la detención arbitraria, la desaparición forzada y la incomunicación forma parte de un patrón sistemático para aislar al detenido. Yo antes creía, antes de ser detenido, que nada más se trataba de enviarle un mensaje a la colectividad, como dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hay una política de terrorismo de Estado por parte de quienes gobiernan. Y lamentablemente en carne propia pude vivir lo que es el aislamiento. Te detienen en un sitio solo, sin orden judicial, que bien pudieran encontrarla con cualquier juez de eso que está a su disposición, pero no lo hacen porque precisamente ese es el patrón, detenerte, hacerte vulnerable, desaparecerte. Es muy duro lo que se vive en la cárcel adentro cuando tú no te puedes comunicar con familiar o abogado. Y ese es parte del plan que ellos tienen, aislarte. Es parte del trato cruel, inhumano y degradante y se convierte en tortura porque precisamente te empiezan a interrogar en medio de esa circunstancia donde tú eres más vulnerable. ¿Cuánto tiempo estuviste detenido y además del aislamiento, cuáles son las condiciones que tuviste allá dentro en la cárcel? Sí, lo más grave es que apenas te detienen, yo lancé el teléfono a la calle, por ejemplo, te lo explico, y en la noche llegaron, te encontramos el teléfono, desbloquéalo, no lo quise desbloquear, me sacaron a un estacionamiento, me forzaron, me agarraron casualmente, como tú desbloqueas el teléfono y lo desbloquea mucha gente con el pulgar, me lo hicieron obligado. Luego me dijeron que tenía que decirle cuáles eran mis contactos, mis mensajes, las fotos, de todos los cursos, sobre todo que yo doy en materia de derechos humanos y sobre todo con los trabajadores de Guayana. Yo me negué, en primer lugar yo me negué, que no iba a colaborar en ese sentido, pero lamentablemente me dijeron que si no lo hacía, se escuchó en la sala de 7 funcionarios, 4 prácticamente al unísono gritaron, bueno, ay, mira, no quiere colaborar, que la comisión del SEBIN que está frente a su casa se le traiga a la esposa y al hijo. Me agarré la cabeza y inmediatamente les dije, bueno, yo voy a colaborar, dígame qué. Pero yo ahorita ando acompañando familiares, acompañando esposas, madres en los presos con otras desapariciones forzadas previas a la mía y acompañando a los trabajadores en cursos de derechos laborales. Entonces, ¿qué iban a encontrar en mi teléfono? Efectivamente, nada que ver. Claro, mi detención fue por la operación Guacamaya. Los que se fugaron de la embajada de Argentina, esa semana detuvieron a casi 50 personas, ciudadanos de diferentes ramas, profesores, profesionales, periodistas, masones, trabajadores de la hidrocapital que habían hecho un trabajo de un tubo de aguas blancas en la embajada, también duraron presos hasta hace poco. Fue una racia represiva. Ellos lo que andaban buscando es si yo sabía algo de esa tal operación Guacamaya y de esa fuga.
Al final ellos descubrieron que yo no tenía nada que ver con eso, pero me dijeron que los cursos de derechos humanos y de formación ciudadana son muy peligrosos. Para cerrar, según tu experiencia como venezolano, abogado, ¿has visto en otros contextos históricos, en otros gobiernos, tantas detenciones arbitrarias, tantas personas esperando por amnistía, o es algo que nunca se ha visto en Venezuela, sino a partir del gobierno actual y del gobierno de Chávez, Maduro, Delcy? Sí, bueno, lo que nos cuentan nuestros abuelos, nuestros viejos, Pedro Estrada, Marco Pérez Jiménez, La Rotunda, Juan Gómez, yo creo que hemos vivido periodos históricos lamentables para un pueblo. Este es un pueblo muy sufrido, este es un pueblo muy sufrido que siempre llegan los tiranos y bueno, con cara de Salvador, como llegó Chávez, y llegó fue a maltratar al pueblo, a robarse los reales, porque al final grandes cantidades de recursos fueron manejados aquí, fueron a parar a los bolsillos de poco, y cuando la gente fue a reclamar derechos, porque hubo una luna de miel al principio, pero cuando la gente fue a reclamar derechos, eso fue lo que pasó en Venezuela. Después de 2014, cuando el pueblo fue a reclamar derechos porque se habían robado el dinero y ya no había respuesta a los servicios públicos, al presupuesto universitario, a la libertad, a la propia democracia, entonces vino el crimen de lesa humanidad, que cierro con el concepto. Es un ataque sistemático, generalizado contra la población civil, donde los perpetradores están plenamente conscientes de lo que hacen. Es decir, están dispuestos a defender el poder masacrando al pueblo. Y es lo que seguimos viviendo en las cárceles y que esperamos que no se viva en la calle, pero va a depender del pueblo venezolano. No va a depender de los que gobiernan. Si es por ello, van a seguir masacrando gente. Es por la unión, la organización de la gente en Asamblea de Ciudadanos y la movilización masiva en todos los rincones de Venezuela y aquí en Caracas, para poner orden y para generar el cambio que todo el mundo está esperando. Muchas gracias.